Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos ¿a qué? A un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Estoy pero muy agradecidos, queridos hermanos, por todo el apoyo. Bueno, hice el penúltimo video, no el último, porque el que subí ayer hablaba sobre la recomendación de algunos libros en el Día de la Reforma Protestante, pero en el anterior video recibí mucho apoyo de parte de ustedes, de aquellos que se han suscrito al canal, de aquellos que siguen este canal, que también opinan, que dan ideas, así que estoy muy agradecido, queridos hermanos, con cada uno de ustedes. Y si eres nuevo, acabas de aparecer por este lugar, alguien te recomendó el canal, a lo mejor lo viste por allí en alguna página, en algún grupo, quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo, que también le puedas dar ¿a qué? A la campanita para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video, queridos hermanos. Hemos estado hablando de distintas cosas, ¿cierto? Pero como yo soy de Chile, hay un contexto hoy en día que tiene que ver con la votación que ya sucedió la semana pasada con respecto al cambio de constitución, al plebiscito, ¿cierto? Y bueno, esto se aprobó lamentablemente, pero creo yo, esto nos exige también un trabajo el cual debemos proyectar, ¿cierto?, a futuro, desde ya, queridos hermanos. Y es el tema en el cual he estado apuntando últimamente. Así que, queridos hermanos, comenzamos este nuevo episodio con otro tema que también está muy ligado a esto. Así que comenzamos este nuevo episodio en Presbiteriano Confesional. Así que vamos a darle. El día de ayer, queridos hermanos, celebramos... ¿Qué celebramos? Celebramos el Día de la Reforma Protestante, ¿cierto? Aquí en Chile se celebró el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Pero sabemos que históricamente el 31 de octubre, ¿qué se celebra? El Día de la Reforma Protestante, queridos hermanos. Y en plataformas como YouTube, como Facebook, Instagram, Twitter, también Twitch, por ahí algunos celebraban la Reforma Protestante, ¿cierto? El que Martín Lutero clavara allí también esas 95 tesis, queridos hermanos, y cuantas otras cosas más. Pero algunos se contradicen al estar celebrando este día de la Reforma Protestante. Claramente hay algo que celebrar. Por gracia de Dios, ¿cierto? En un momento en la historia, Dios despierta a ciertos hombres a que vuelvan a las Escrituras, a que vuelvan al fundamento escritural, el cual hoy puede llegar a nosotros, ¿cierto? Donde estaba allí encapsulado o atrapado, mejor dicho, dentro de lo que tiene que ver la Iglesia Católica Romana. Pero hoy, más que celebrar, que claramente lo podemos hacer, hay mucho que examinar hoy en día. Hay muchas iglesias que a lo mejor salieron a celebrar, que hablaron, que hicieron videos, pero no corresponde a la herencia histórica de lo que tiene que ver la Reforma Protestante. Es más, he visto a muchas iglesias históricas en nuestro país celebrar el Día de la Reforma Protestante, pero sus escuadras, para decirlo de esta forma, o el liderazgo, mejor dicho, el liderazgo que ellos tienen está lleno de progresismo, institutos bíblicos, seminarios teológicos, etcétera, etcétera. Cosas que son contrarias al cristianismo histórico. Entonces, más que celebrar, que como acabo de decir, podemos hacerlo, ¿cierto? Celebramos la Reforma Protestante, ¿cierto? Hay que examinar, hay que detenernos un poco ante los acontecimientos que hemos estado viviendo como país, y no solamente en mi país Chile, sino que también creo que en tu país. O sea, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú, aquí en Latinoamérica y también en otras partes del mundo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál era la perspectiva de la Reforma Protestante y cuál es la perspectiva hoy de nosotros? Por allí abunda esa frase que dice Iglesia reformada siempre reformándose, ¿cierto?
pero algunos, ese reformándose, pasan hacia el liberalismo y pasan hacia el progresismo y pasan a algo que no es cristianismo, sino que es paganismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a estas cosas. Por eso vuelvo a decir, hay que examinar, hay que volver atrás, hay que ir a las fuentes, hay que estudiar, hay que pedir a Dios de su gracia y de su misericordia, también para poder examinarnos a nosotros mismos si estamos en fe, si estamos en el camino recto del Evangelio. Eso, creo, es lo que deberíamos hacer hoy en día. Porque, como les digo, el día de ayer vi a muchos, también fui alguien que escribió algunas cosas en las plataformas celebrando el Día de la Reforma Protestante, pero en este día, que es un día santo, el día domingo del Señor, ¿cierto? El día domingo, este día que es el Día del Señor, queridos hermanos, muchos que celebran la Reforma Protestante no toman en cuenta este día. No oran, no se congregan, bueno, para algunos que pueden congregarse claramente, no enseñan la palabra de Dios en sus hogares, no hacen cultos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros ¿qué prefieren? O mejor dicho, ¿qué es lo que prefieren? Prefieren estar viendo partidos de fútbol, estar metidos en su entretenimiento y otras cosas más, pero abandonan algo que la Reforma Protestante buscó nuevamente instaurar, algo que se había perdido, que es el guardar el Día del Señor. Entonces, como reformados, como presbiterianos, comprendemos que el cuarto mandamiento no ha sido abolido, ¿cierto? O sea, creemos que el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de descanso para santificarlo, es algo que corre, o sea, que es válido, que debemos intentar estar allí en este día santificando el día del Señor. Ojo, cuando hablo de guardar la ley o guardar el día de descanso como este día santo, no estoy hablando de justificación, de salvación. O sea, yo no guardo la ley para salvarme. Todo el que es reformado, todo el que comprende el tema de la justificación, comprende que cuando hablo de esto, estoy hablando de santificación, no de salvación, de justificación, ¿cierto? No estoy hablando de esto. Somos salvos por gracia, somos salvos por los méritos de Cristo, se nos imputa la justicia de Cristo. Por eso somos salvos, por gracia, por fe, queridos hermanos. Entonces, cuando hablo de estos temas, esto es un paréntesis, cuando hablo de estos temas, por favor, tratemos de comprender y no me vean como un legalista, ¿cierto? Intentamos andar en la ley de Dios para santificación, ¿cierto? Para andar en el camino recto, para agradar a nuestro Dios, ¿cierto? No para salvarnos, no para alcanzar por nuestros propios méritos o por nuestras obras la salvación. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y a veces es necesario hacer estos paréntesis porque hay personas que a lo mejor vienen recién llegando a lo que es la Reforma Protestante y no comprenden un poco sobre la soteriología, etcétera, etcétera. Entonces es necesario. Bueno, volviendo al tema. Muchos de los cuales celebran la Reforma Protestante no guardan el Día del Señor, etcétera, etcétera. Y también, como ya venía hablando, están llenos de teologías liberales, progresistas, que son contrarias al cristianismo, eso es obvio. Abiertos al pastorado femenino, abiertos a ordenar presbíteras, abiertos al homosexualismo, abiertos al aborto libre, abiertos a un sinfín de cosas, transexualismo, etcétera, etcétera. No hablan de pecado, no confrontan el pecado. No hacen eso. O sea, están muy lejanos de lo que tiene que ver la Reforma Protestante. O sea, leer a cada uno de los ministros, autores reformados, ¿cierto? Puritanos, etcétera, etcétera, es muy distinto a algunos que hoy en día profesan ser reformados, pero no lo son. Así que, por lo cual, creo que es un tiempo para examinarse, un tiempo para poder mirarnos con qué, a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes algo que hoy estuve leyendo en uno de los profetas menores. Tengo por acá mi computador, tuve que hacer algunos cambios, que es Ageo 1. Vamos a leer parte de Ageo 1 y lo voy a complementar con ciertos comentarios que estuve leyendo
por allí como un breve devocional en este día santo del Señor, y espero que les bendiga grandemente, queridos hermanos. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Otro versículo, el versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Seguimos un poco más abajo. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Estuve investigando un poco sobre este texto y es muy interesante, queridos hermanos. Nuevamente Dios, como también lo vemos en Jeremías, cuando el pueblo se había alejado de la ley de Dios, cuando el pueblo había ido en pos de dioses ajenos, Dios habla a su pueblo a través de un profeta. Y Dios los llama ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios los llama a que vuelvan a Él. No hay un castigo inmediato. No hay un derramamiento de ira inmediato sobre el pueblo de Dios, sino que Dios habla a través de un profeta y los llama para sí, para que se vuelvan así. Pero también veamos lo que dice en estos textos. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Ageo 1:7. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Y es lo que he estado hablando últimamente con respecto al contexto que estamos viviendo aquí en Chile, plebiscito, el que el apruebo ganara, el que veamos tanta violencia y desorden y caos, porque esa es la palabra, tanto caos en nuestro país, siendo que la misma palabra de Dios nos ordena, nos manda que debemos ser sal y luz en este mundo, ¿cierto? Debemos alumbrar a los demás hombres para que vean nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios, y glorifiquen a Dios. Pero también debemos ser aquella sal que se echaba en la carne para detener la putrefacción, para detener la podredumbre. Esa es la palabra. ¿Estamos siendo sal y luz en este mundo? ¿Estamos realmente siendo luz en este mundo, alumbrando a los demás? Y cuando hablamos de alumbrar, cuando hablamos de qué, de ser sal en este mundo, hablamos de detener el pecado y también hablamos de luz, ¿de qué? De transformación cultural, de que otros puedan venir a Cristo y cambien sus vidas completas. Familias, hijos, sean en sus trabajos, estén donde estén, esa es la palabra, sean verdaderos hijos de Dios, cristianos glorificando a Dios en todas las esferas de la vida.
Por eso hoy en día me llamaba mucho la atención este texto que dice: meditad sobre vuestros caminos. Si vamos al texto anterior, dice: sembráis muchos y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, Dios les estaba diciendo: estáis tan preocupados de vosotros mismos. Están preocupados de sus propias casas. Estamos, como iglesia, muchas veces preocupados de nuestras expectativas, de nuestros sueños, de lo que queremos hacia el futuro, pero no nos preocupamos ¿de qué? No nos preocupamos que en nuestro corazón la casa de Dios esté adornada. No nos preocupamos de que nuestro corazón realmente se incline a la palabra de Dios, se incline a andar en la ley de Dios. No nos preocupamos de que nuestra vida irradie el carácter de Cristo. Estamos preocupados de hacer cualquier cosa, de nuestros quehaceres, nuestro tiempo, nuestros sueños, el trabajar, el amontonar, ¿ok? Hoy están muchos preocupados, ¿por qué? Por cambiar una nueva constitución, por tener más y más y más. ¿No nos contentamos, como dice la palabra de Dios, con lo que tenemos? ¿No deberíamos ser agradecidos con lo que tenemos, cristianos, creyentes? Escúchame, ¿no deberías contentarte y agradecer a Dios con lo que tienes, sea mucho o sea poco? Debemos tener cuidado en esto. Dios nos llama hoy en día como iglesia a meditar en qué, sobre nuestros o vuestros caminos. Hay un comentario aquí que habla William Hendrickson y dice esto: descuidaron la edificación de la casa de Dios para tener más tiempo y dinero para las cosas mundanas. Y a veces esto es así. O sea, nos preocupamos de qué, de tantas cosas del exterior, tener el dinero para esto otro, y no nos preocupamos de lo esencial que es tener comunión con Dios, que estar constantemente en oración, leyendo su palabra y también practicando su palabra. Si tenemos familia, enseñar a nuestros hijos, nuestras hijas, la palabra de Dios. O sea, nos despreocupamos de la casa de Dios, de la verdadera adoración, etcétera, etcétera. Un poco más abajo, Hendrickson también comenta y dice: si trabajamos solo para la comida que perece, como aquí los judíos, corremos el riesgo de perder nuestro esfuerzo, pero estamos seguros que no será en vano en el Señor. Si trabajamos por la comida que a vida eterna permanece, si deseamos tener el consuelo y la continuidad de los goces temporales, debemos tener a Dios como amigo nuestro. ¿Cuántos que dicen que no se pueden dar el lujo de dar para obras de piedad o caridad suelen dar 10 veces más para gastos innecesarios en sus casas y en sí mismos? Ajenos a sus propios intereses son los que se preocupan mucho por adornar y enriquecer sus casas, mientras el templo de Dios en sus corazones está desperdiciado. Y esto es verdad. O sea, ¿qué sacamos con preocuparnos por lo que perece en este mundo? Trabajar, 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 trabajar. Y con esto no estoy diciendo que el trabajo sea malo en sí mismo, porque no es malo. El trabajo es una bendición. Dios nos ha dado el trabajo que hoy podemos tener cada uno de nosotros para bendición, para proveer a aquellos que amamos, a nuestra familia, ¿cierto? Existe una frase hoy en día que dice esto: yo no vivo para trabajar. O sea, yo no gasto toda mi vida para el trabajo. O sea, el fin principal no es el trabajo, sino que yo trabajo para vivir. O sea, trabajo para poder sustentar mi vida, para tener lo que necesito, lo cotidiano, lo necesario, ¿ok? Entonces nosotros claramente podemos trabajar. Podemos, en cierto sentido, acumular algo de riqueza para el futuro, para nuestros hijos, ¿cierto? Y también para qué, que esto es importante para poder bendecir a aquellos que a lo mejor están pasando por situaciones difíciles de pobreza. Eso no lo podemos negar. Pero cuando el sentido de la vida se basa solamente en adornar nuestras casas, ¿en qué? En alimentar nuestros intereses, nuestras expectativas, nuestros sueños, y dejamos de lado a Dios, dejamos de qué, como dice aquí William Hendrickson, de enriquecer el templo de Dios en nuestros corazones, es allí donde las cosas están mal.
y Dios no acepta aquello. Dios es un Dios celoso y quiere que el hombre entregue todo su ser en alabanza y adoración a Él. Por esto mismo Dios dice aquí Ageo, meditad sobre vuestros caminos. Y este meditad sobre vuestros caminos es iglesia. Meditad sobre vuestros caminos. Mira a tu alrededor. Mira la población donde vives. Hay cambio cultural, hay transformación de vidas realmente. Hay personas que estaban en la droga y hoy tienen una vida transformada, ellos y sus familias, y son sal y luz, ¿o no? El que hoy en las noticias exista tanto caos, tanta destrucción y que también otros cristianos estén apoyando este tipo de movimiento donde hay caos, donde hay pensamientos contrarios al evangelio, que son contrarios a la ley de Dios y que estén apoyando es porque claramente las expectativas y los sueños que ellos están apoyando son propios y no son los que se rigen por la única regla de fe y de conducta que es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos examinar nuestro corazón hoy en día. Debemos pedir a Dios, como el salmista, inclina nuestro corazón a ti, Señor. Haz atento nuestro oído a tu palabra. Y si hemos pecado, queridos hermanos, como David, debemos pedir, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Que Dios, queridos hermanos, en este tiempo traiga arrepentimiento verdadero sobre nuestras vidas. Que Dios en este tiempo incline nuestro corazón a Él. Que ponga hambre y sed en nuestros corazones de beber de su palabra diariamente, de estar en su presencia diariamente y que podamos ser sal y luz en este mundo, principalmente en nuestros hogares, en nuestras familias. Esas familias que hoy en día quieren ser atacadas y destruidas por este pensamiento ideológico pagano, esas familias hoy deben ser fortalecidas en la palabra de Dios, en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, examinemos nuestros caminos. No seamos tercos ante esto, ante lo que está sucediendo en nuestro país. No seamos tercos, no seamos ciegos, queridos hermanos. Si no hay cambio cultural, si no hay transformación, hay algo que está mal. No nos dejemos llevar por esas teologías pesimistas, esas teologías derrotistas que ven a la iglesia perdiendo al final de los tiempos. Nosotros creemos en una iglesia victoriosa, una iglesia, queridos hermanos, que levantará el nombre de Cristo y que muchos se convertirán a su nombre. Pero para que suceda eso, para que suceda aquello, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos ser sal y luz en este mundo. Y Mateo 28 dice algo muy claro: ir y predicar el evangelio a todas las naciones, hacer discípulos a todas las naciones. Y es el trabajo que debemos comenzar hoy a desempeñar. ¿Y por qué digo hoy? Algunos a lo mejor se pueden enojar y decir, oye, pero tenemos tanta historia de nuestro país. Ayer muchos hablaron de la historia, ¿cierto?, de sus denominaciones, pentecostales, bautistas, presbiterianos, algunos con el pecho muy inflado, hablando sobre el historial de sus denominaciones. Queridos hermanos, más que estar orgullosos por las denominaciones, hoy debemos examinar y arrepentirnos porque no seguimos la misma línea de nuestros antepasados. Hemos sido condicionados, hemos sido, ¿cómo lo puedo decir? Hemos sido desviados del camino recto para andar en un camino que no corresponde al Evangelio de Jesucristo. Ayer habían avivamientos, muchos se convertían. La historia nos muestra que siglo tras siglo Dios ha derramado de su poder y muchos se han convertido. Pero hoy estamos en un vacío, en un lapso, en donde no se ve luz, no se ve nada. ¿Por qué? Porque también la iglesia se ha apartado del Señor, porque también la iglesia ha dejado la ley de Dios, ha dejado el pacto, ha transgredido el pacto y se ha ido en pos de ídolos. Ídolos que ha levantado en su corazón, ídolos que se han levantado, queridos hermanos, en sus
o mejor dicho, y me incluyo, en nuestros corazones. Dios nos ayude, queridos hermanos, y voy a terminar con el versículo de Ageo 1:7 que dice así, escucha bien, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido el video en este día santo. Espero que les pueda ayudar. Espero que Dios les bendiga grandemente en este día, que podamos continuar estudiando, leyendo, orando, enseñando a nuestras hijas o hijos la palabra de Dios, y que podamos ser en este tiempo verdaderamente creyentes que transformen la cultura. Así que Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.